Ustedes saben que es importante recordar los conocimientos básicos. Ustedes pueden profundizar un poco más, pero recordemos, por ejemplo, en cuanto a anatomía, que el desarrollo nutritivo del metanefros o riñón comienza en la quinta semana de la vida. Aproximadamente el 20% de las nefronas se han formado a los 3 meses de gestación y un 30% a los 5 meses. Al término de la gestación, cada riñón pues ya contiene entre 850 a 1 millón de nefronas, ¿no? La nefrogénesis se detiene generalmente antes de la maduración fetal completa y continúa por tiempo variable durante el periodo postnatal. Por eso es que a los niños pues, se les debe dar su lactancia, los pediatras sugieren 2 años, algunos 3 años, porque los órganos terminan de madurar en esa época, ¿no? Entonces la lactancia materna pues hace que uno tenga buenos riñones, buen hígado, buenos órganos. ¿No? Todo tiene su explicación, que darle una lactancia artificial al niño hasta le puede producir algún tipo de alergia, ¿no? Entonces, eso es por la maduración de los órganos, en este caso el riñón. Y el crecimiento renal durante la lactancia y la primera infancia depende pues, de la hipertrofia de las unidades ya existentes. Y generalmente el tamaño renal se corresponde bien con la edad y los parámetros normales de crecimiento somático. En el periodo postnatal, la longitud y el tamaño tubular aumentan, haciéndose más homogénea la longitud. Los riñones son dos órganos, como ustedes saben, macizos, uno derecho y otro izquierdo. Uno puede estar un poquito más bajo que el otro, situados en la región retroperitoneal, lumbar, uno a cada lado de la columna vertebral. Tiene forma de habichuela, una habichuela gigante, grande, ¿no? Y cuenta con dos bordes, uno externo y otro interno, en el que se localiza una hendidura central denominada ilio-renal, a través de la cual penetran pues, en el riñón la arteria y los nervios y salen la vena renal y el uréter. El riñón derecho se encuentra ligeramente más abajo que el izquierdo, debido a que es desplazado por el hígado. Veamos, la corteza renal, por ejemplo, es la porción más externa del riñón y cuenta con un aspecto uniforme, aproximadamente de 1 centímetro de espesor y rodea la médula. Esta médula renal es la porción más interna del riñón con el aspecto estriado y formado por pirámides cónicas llamadas pirámides de Malpighi. El número de estas oscila entre 8 a 18 cada riñón. La base de cada pirámide se orienta hacia el exterior y el vértice hacia el hilio renal. En el vértice de la misma se localiza la papila renal, la zona de la corteza renal, situada entre cada par de pirámides, se denomina columna de Bertini. Y el corpúsculo renal, ¿qué podemos decir? Está constituido por un órgano muy importante, que es el glomérulo y la cápsula de Bowman. O sea, son los pequeños riñoncitos, ¿no? Que van a filtrar. El glomérulo se forma a partir de su extensa red de capilares sanguíneos envueltos por la cápsula de Bowman. En el interior de esta cápsula entra una arteriola llamada aferente y sale otra llamada eferente. La cápsula de Bowman es una membrana de doble hoja que se imagina hacia sí misma para alojar al glomérulo, creando en su interior un espacio, el espacio de Bowman, donde se recoge la orina filtrada por el glomérulo. Un túbulo muy importante es el túbulo contorneo proximal. Es la continuación del corpúsculo renal y presenta dos zonas, una situada en la corteza renal y otra en la zona medular, siendo esta última mucho más recta que la primera. La pared del túbulo contorneado proximal está conformada por una capa de células epiteliales apoyadas sobre una membrana basal. Las células tubulares proximales se encuentran del transporte activo del 80% de sodio, que pasa del líquido filtrado a la sangre de los capilares. La asa de Henle, o el asa de Henle, tiene una forma U y está conformada por una porción descendente y delgada, y por una porción ascendente que en su primera parte es delgada y se va engrosando en su trayecto el túbulo contorneo distal, es la continuación del asa de Henle.
¿no? El tubo colector es un tubo recto que se une entre sí para desaguar en los cálices de la pelvis renal, y una sección sagital muestra que la corteza, con un grosor de unos pocos milímetros, se delimita claramente de la médula, en la que hay alrededor de 10 elementos cónicos, o sea, las pirámides renales. Si se separan entre sí, encontramos lengüetas de la sustancia cortical. El vértice de cada pirámide medular es una papila renal que vierte orina al cáliz menor. Algunos de estos drenan a los cálices mayores que continúan con la pelvis, ¿no? La unidad de funcional del riñón entonces es la nefrona, ¿no? Muy importante, ¿no? Hablar sobre la nefrona. Entonces la nefrona tiene, ¿cuál es su función básica? Limpiar el plasma sanguíneo de sustancias indeseables a su paso por el riñón y retener las sustancias que requiere el cuerpo, ¿no? Cada glomérulo se compone de una red de capilares que se ramifican y se anastomosan encerrados en la cápsula de Bowman. Desde la luz capilar al espacio urinario pueden distinguirse tres capas en la membrana basal: la lámina rara interna, la lámina densa y la lámina externa. En la parte externa de la pared capilar encontramos las células epiteliales, viscerales o podocitos, que se hallan sujetos a la parte externa de la lámina rara externa mediante proyecciones citoplasmáticas, los procesos podálicos. El espacio entre ellos es la hendidura epitelial. Un delicado diafragma establece la conexión entre dichos procesos. Además, podemos mencionar el mesangio. Está compuesto de matriz, un material parecido a la membrana basal, y células. Generalmente hay dos o tres células de cada área mesangial, y frecuentemente una o dos células endoteliales en una sección transversal de una asa capilar. Al menos dos células epiteliales evitan prolongaciones interdigitadas a una simple asa capilar. La pared capilar glomerular es una estructura altamente aniónica a causa de sus glucoproteínas ácidas. Otra estructura es la cápsula de Bowman. Es una membrana eh, en la que permanece el epitelio parietal. El, el espacio de Bowman entre el ovillo glomerular y el epitelio parietal se continúa con la abertura del túbulo proximal, que se distingue generalmente por contar con células abundantes, microvellosidades. Debajo de la unión córtico-medular, la porción descendente del túbulo proximal se estrecha y el epitelio cúbico cambia de uno de tipo escamoso. Esto delimita la transición del túbulo proximal al asa de Henle. Las asas de Henle de los glomérulos superficiales y de la zona media de la corteza penetran en la médula con diferente grado de profundidad, dependiendo de que las asas permanezcan a una neurona superficial o a una yuxta medular. Los tipos de células pueden variar a lo largo del asa y las células pueden mostrar interdigitaciones simples o complejas o estar unidas fuertemente, mostrando varios grados de profundidad. Bueno, eso es un resumen de la anatomía y que podemos mencionar la fisiología. Justo esta alteración fisiológica nos va a dar pues, la fisiopatología, pero no podemos com comprender la fisiopatología si no sabemos algo de fisiología. Entonces, la función renal se puede sintetizar en tres acciones: uno de filtración, realizada a través de los glomérulos; otra de secreción. Este es un proceso activo que ocurre principalmente en los túbulos contorneados, mediante la cual las células del revestimiento epitelial cúbico seleccionan sustancias anormales o que se encuentran en exceso y las vierten a la luz de los túbulos. Y otra es la absorción. Parte del agua y de las sales son absorbidas y devueltas a la sangre circulante por las células renales, especialmente las del asa de Henle, ¿no? Entonces el riñón recibe el 25% del gasto cardíaco, correspondiente a 1250 mililitros por minuto de sangre, llamado flujo sanguíneo renal. Este gran aporte sanguíneo, aunado a una red de capilares extensa, denota al riñón de una gran superficie endotelial que se encuentra en contacto con las sustancias depositadas en la sangre. Desempeña un papel muy importante en el mantenimiento de la composición del medio interno, el cual sufre fluctuaciones
amplias con la dieta y con las variaciones del medio externo. Entre sus múltiples funciones destacan, por ejemplo, la regulación de la excreción de sodio, potasio y cloro, la eliminación de una fracción del agua y de los productos finales del metabolismo proteico, y la excreción de ácidos minerales. En el proceso de separación de dichos elementos del torrente sanguíneo, el riñón conserva numerosas sustancias contenidas en el plasma, las cuales son filtradas y posteriormente parcial o totalmente reabsorbidas. Se comportan así la glucosa, los aminoácidos, el fósforo, el sodio, el cloro. Además, por un proceso de secreción activa de las células tubulares, el riñón transporta numerosas sustancias de líquido peritubular hacia el lumen, de manera que las sustancias que son filtradas por el glomérulo y después parcial o totalmente reabsorbidas en una parte del túbulo llegan por otra parte al líquido tubular mediante dicho mecanismo secretor. Así son secretados el potasio, el ácido úrico y los salicilatos. El riñón posee también otras funciones importantes como son las de concentración y dilución de la orina. Hemos visto eso en el trastorno hidroelectrolítico. También cuando estudiamos la parte de trastornos ácido-base, también tiene que ver con la regulación del equilibrio ácido-base, un lugar donde las sustancias tampoco actúan con toda la potencia, a través de la conservación de la base fija y la producción de renina, eritropoyetina y prostaglandinas. O sea, el riñón también es un órgano que tiene que ver mucho con la presión arterial. La excreción y la conservación de las sustancias mencionadas se realizan por una combinación de tres funciones fundamentales que representan el trabajo renal: la filtración glomerular, la reabsorción tubular, la secreción tubular. A pesar de la diversidad de funciones del riñón y de la variedad de manifestaciones clínicas que se presentan en condiciones patológicas, una evaluación satisfactoria de la función renal se obtiene con la medición de la creatinina sérica y con un cuidadoso examen general de la orina. Entonces veamos, hablaremos algo de la creatinina. La creatinina se forma en el tejido muscular como resultado del metabolismo de la fosfocreatina. Llega a la sangre y es excretada exclusivamente por el riñón por filtración glomerular, aunque una pequeña porción es eliminada por el túbulo, por lo que su depuración es generalmente mayor que la inulina. La depuración renal de una sustancia representa la eficiencia con el riñón, la maneja y excreta y se mide en términos de volumen de plasma que se depura de la sustancia en cuestión por unidad de tiempo. Este proceso se comprende mejor en relación con aquellas sustancias que filtran libremente por el glomérulo, sin ser reabsorbidas ni secretadas por las células tubulares como la inulina, un polisacárido inerte cuya cantidad excretada en un minuto representa la inulina filtrada por el glomérulo durante el mismo intervalo. En adultos normales, el promedio de la depuración es de 120 mililitros por minuto. De aquí que desde un punto de vista práctico, la filtración glomerular se estima por medio de la depuración de creatinina endógena, la cual se encuentra en la sangre en una concentración constante y no es modificada por la dieta, por la hidratación de su determinación. Es muy sencilla hasta con conocer la concentración plasmática y urinaria, como la diuresis horaria, para calcular la cantidad de plasma que se depura de creatinina por minuto. La cifra normal obtenida en adultos en ambos sexos es de 120 a 130 mililitros por minuto. La utilización de esta prueba en la clínica durante más de 40 años ha demostrado que llena los requerimientos de una prueba renal eficiente, ya que permite establecer porcentualmente la cantidad de parénquima renal activo. 100% de la actividad corresponde a la filtración glomerular y 120 mililitros por minuto. Además, mediante la obtención de orina separada se puede medir la actividad funcional de cada riñón y precisar su déficit, lo cual puede ser útil principalmente cuando algún proceso orgánico se localiza en un solo lado y se plantea una nefrectomía.
Aunque la depuración de la creatinina endógena es una prueba sencilla en la práctica, su función glomerular puede ser evaluada con gran precisión simplemente determinando la concentración de creatinina sanguínea. Su nivel depende estrechamente de la masa muscular activa y por lo tanto la interpretación de una cifra normal deberá siempre ser referida a la talla corporal. La utilidad de la determinación de la creatinina sanguínea como indicador de la filtración glomerular se apoya en el hecho de que cualquier reducción de esta última representa una limitación en la excreción de creatinina, la cual continúa produciéndose en tejido muscular, originándose una acumulación de la misma, los líquidos orgánicos, incluyendo la sangre. Se infiere, pues, que los niveles prácticos de la creatinina son directamente proporcionales a la disminución del filtrado glomerular. Así, por cada 50% de reducción en la filtración glomerular, la concentración de creatinina aumentará al doble. Un paciente con una concentración normal de creatinina de 1 miligramo por decilitro conservará aproximadamente el 50% de la filtración glomerular. Cuando su creatinina sanguínea aumenta a 2 miligramos por decilitro tendrá únicamente 25% cuando el nivel sanguíneo sea 4 miligramos por decilitro. Otro hecho que debemos mencionar es que pequeños aumentos por encima de la cifra normal de creatinina representan un mayor porcentaje de disminución de la filtración glomerular que si el mismo incremento absoluto acontece cuando existe insuficiencia renal, por ejemplo, un aumento de la creatinina sanguínea de 1 a 2 miligramos por decilitro significa una disminución funcional del 50%, y un aumento de 7 a 8 miligramos por decilitro indica solamente una disminución de 2 a 3%. ¿Y la urea? ¿Qué papel desempeña acá? ¿No? La medición de la urea sanguínea ha sido utilizada extensamente durante muchos años para evaluar la filtración glomerular, con resultados menos satisfactorios que la determinación de la creatinina, debido principalmente a que su depuración sufre amplias variaciones con la diuresis. Esto se debe a que el mecanismo renal de su excreción tiene gran similitud con el involucrado en la excreción acuosa y por lo tanto se encuentra bajo la influencia de factores neuroendocrinos que la regulan. Además, su concentración plasmática no depende exclusivamente del estado de la función renal, sino también del metabolismo nitrogenado, ya que representa el principal producto final de este, y su concentración sanguínea es fiel reflejo del balance nitrogenado. A mayor abundancia, elevaciones importantes de nitrógeno ureico se presentan en situaciones clínicas diversas, como son padecimientos febriles y durante el tratamiento con corticosteroides, la ingestión de una dieta abundante en proteínas y las hemorragias del tubo digestivo. En dichas circunstancias, la urea sanguínea se encuentra desproporcionadamente elevada en comparación con la creatinina. Inversamente, la ingestión de una dieta baja en proteínas tendrá el efecto opuesto. La urea sanguínea representa un parámetro no tan confiable como la creatinina, como índice de la filtración glomerular, y la medición de su depuración iniciada hace 5 décadas por Moller y Masitoch y Van Slyke ha sido desplazada por la depuración de la creatinina endógena. Sin embargo, su determinación aún tiene cierto valor en la clínica, ya que una concentración de entre 25 y 35 miligramos por decilitro casi siempre indicará una función glomerular normal, y una elevación acentuada mayor a 200 miligramos por decilitro representa una evidencia concluyente de daño renal severo. La medición de la función tubular renal en sus dos procesos de reabsorción y excreción se puede realizar con precisión mediante capacidad máxima de los túbulos para reabsorber glucosa o excretar el paraminoipurato de sodio. No obstante, la complejidad de dichas pruebas las invalida para su utilización en la clínica y en su lugar se emplea la prueba de concentración y dilución, además de la excreción del sulfatonaína. Esta prueba ha sido empleada extensamente durante muchos años. Consiste en la administración por vía endovenosa de 6 miligramos de sulfatonaína después de tomar 2 vasos de agua. A continuación se colectan más de muestras de orina a los 15, 30, 60 y 120 minutos. Al ser la función renal fundamental en la regulación de la homeostasis, el manejo de la reabsorción facultativa del agua y el equilibrio ácido-base y la determinación de electrolitos sodio, potasio y cloro y la osmolaridad tanto en la sangre como en la orina proporciona información muy útil en la identificación de las diferentes situaciones patológicas que conducen a la hiponatremia e hipernatremia, hipocalcemia
e hipercalcemia y la deshidratación. Entonces veamos ahora las causas de la insuficiencia renal aguda. Para mejor didáctica se ha clasificado en prerrenales, renales y posrenales. En las prerrenales veremos una serie de trastornos. ¿Cómo es que se caracteriza? Porque el fallo funcional se produce en el riñón anatómicamente indemne, ¿no? En la renal vamos a ver que el riñón ya se está malogrando, ¿no? En cambio acá el riñón está normal. Como consecuencia, esto se produce como consecuencia de un descenso de la presión de filtración glomerular, por marcada disminución de la perfusión renal. Por ejemplo, uno que en esta pandemia, por ejemplo, hay gente que no toma agua y dice, tomen agua, uno no tome agua, incluso puede incrementar para que uno, la carga viral aumente o se complique, ¿no? 3 litros de líquido al día. Entonces, el no tomar agua puede ser un problema, pues, perrenal, ¿no? Entonces, el riñón recibe 25% del gasto cardíaco en condiciones normales. Cuando este aporte disminuye, desciende la presión de perfusión de filtrado glomerular. Un segundito, están molestando con el celular. Un segundito. Sí, a ver, buenas tardes. Sí, sí. Sí. No, no importa, sobre no va a ir en polito que la noche. Sí, 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 exacto, exacto. Ya, tal vez vas con él. Me van a disculpar. Bueno, decíamos que en esta plena, en primer lugar, se produce un descenso de las resistencias vasculorenales respecto a las sistémicas, con lo que aumenta el flujo sanguíneo renal y con ello la relación presión arterial sistémica y presión arterial renal tiende a mantenerse y secundariamente la presión de filtración a nivel glomerular. Lo anterior se consigue por una relajación del arteriol eferente mediada por un reflejo muscular ante la disminución de la presión arterial sistémica. A través del grado feedback glomerulotubular que también relaja la arteriola aferente y por un incremento de la síntesis intrarrenal de vasodilatadores, óxido nítrico y prostaciclinas, ¿no? Un segundo mecanismo puesto en marcha tiende a incrementar la fracción de filtración mediante una constricción de la arteriola eferente, secundaria al efecto local de la angiotensina 2, liberada por el mecanismo de feedback glomerulotubular como consecuencia de la constricción de la arteriola eferente se consigue entonces aumentar el filtrado glomerular, aunque disminuye el flujo plasmático renal dado que aumenta la presión hidrostática capilar. También la distribuir el gasto cardíaco, ya que se envía al corazón y al cerebro órganos con riego comprometido en caso de disminución del volumen circulante. Aumentar la presión oncótica del capilar postglomerular, con lo que se consigue mejorar la reabsorción medular. Y un tercer mecanismo está condicionado por el aumento de la actividad del sistema nervioso simpático a nivel sistémico y la reabsorción tubular de agua y sal
por el efecto a ese nivel de la aldosterona y la vasopresina. Cuando los mecanismos anteriores están funcionando adecuadamente, no se produce falla renal. No obstante, si la agresión original aumenta, desciende la presión arterial sistólica por debajo de 80 millones de mercurio. O si introducimos componentes que modifiquen los mecanismos adaptativos, como por ejemplo inhibidores de la ciclooxigenasa que impiden la síntesis de prostaglandinas, medicamentos que disminuyen la postcarga y agravan la hipotensión, de diuréticos de ASA que rompen el feedback glomerular, entonces se instaurará el fracaso renal agudo que de no corregirse puede llegar a evolucionar a necrosis tubular aguda, o sea, ya está comprometiendo pues el riñón, ¿no? Entonces, como consecuencia de las modificaciones funcionales a nivel urinario, observamos sodio por debajo de 20 milikelentes por litro, fracción excretora de sodio inferior a 1 y osmolaridad superior a la del plasma. Dado que el mecanismo de contracorriente permanece intacto y que la urea excretada por el glomérulo se reabsorbe, las concentraciones de urea son en relación con otros tipos de insuficiencia renal donde se pierde la hiperosmolaridad medular, desproporcionadamente más elevadas que las de la creatinina que se filtra, pero no se reabsorbe. Con el entorno de la perfusión adecuada se revierte los fenómenos descritos, aumenta el volumen de orina, la cual ahora será menos concentrada y con mayor concentración de sodio. Se observa simultáneamente descenso de nitrógeno ureico y creatinina sérica, lo cual dependerá de la reposición de volumen y del tratamiento de la causa subyacente. Entonces, dentro de las causas de insuficiencia renal aguda prerrenales, tenemos la depresión de volumen extracelular. Aquí hay una diuresis excesiva, hemorragia, pérdida gastrointestinales, pérdida de líquidos intravasculares en los espacios extravasculares. Eso puede ser debido a una citis, debido a peritonitis, también las pancreatitis o las quemaduras, como vamos a ver un caso a continuación. Pérdida de la piel, mucosas, estado de la pérdida de sales y agua. Bajo gasto cardíaco. Aquí encontramos pues que está metiéndose las miocardiopatías, el infarto de miocardio, taponamiento cardíaco, las embolias pulmonares, la hipertensión pulmonar, la ventilación mecánica de presión positiva. Cuando hay una baja resistencia vascular sistémica, ahí ya vemos que hay los AINES, por ejemplo, la ciclosporina, eh, tacrolimus, la hipercalcemia, la anafilaxia, los anestésicos, la obstrucción de la arteria renal, trombosis de la vena renal, una sepsis también nos puede ocasionar esto, y un síndrome hepatorrenal. Disminución del tono arterial eferente que lleva a la disminución del proceso de filtración glomerular por la reducción de la presión transcapilar glomerular, especialmente en pacientes con estenosis bilateral de la arteria renal. Aquí, por ejemplo, pueden participar los inhibidores ECA o bloqueadores de los receptores de la angiotensina 2. En las causas de la insuficiencia renal aguda, ya renales, ¿no? Aquí podemos hablar de una que es la que prácticamente agarra el 90%, por eso que también se dice necrosis tubular aguda, ¿no? Porque esa es la que más afecta el problema renal, ¿no? Entonces, en la insuficiencia renal por necrosis tubular aguda puede ser resultado de una lesión glomerular, daño túbulo intersticial o una combinación de ambas. Generalmente es una lesión reversible que suele presentar patrones fisiopatológicos característicos. Necrosis tubular aguda, patrón isquémico, una hiperperfusión prolongada, ¿no? O sea, no se está dando líquidos que requiere el organismo. Porque el riñón hay que ayudarle, nomás solito se recupera, pero no hay que esperar que avance, ¿no? Y que llegue una necrosis tubular aguda, que ya tiene un patrón nefrotóxico, ¿no? Parece que el hecho crítico tanto de la necrosis tubular aguda isquémica como la nefrotóxica es la lesión de los túbulos. Las células epiteliales tubulares son altamente sensibles a la anoxia y a las toxinas.
La isquemia produce numerosas alteraciones estructurales y funcionales en las células epiteliales, tales como la pérdida de la polaridad de las células, afectándose los túbulos corticales y medulares, entre ellos las ramas ascendentes del asa de Henle, de gran importancia funcional. Una vez producida la lesión tubular, se induce a la vasoconstricción de las arteriolas preglomerulares, lo que daría lugar a una reducción de la filtración glomerular por un mecanismo de retroalimentación glomerulotubular. La vasoconstricción se origina por la activación del sistema renina-angiotensina, ¿no? Y hablar del sistema renina-angiotensina, tenemos que hablar de un complejo yuxtaglomerular, ¿no? ¿Qué es el complejo yuxtaglomerular? Es la porción inicial del túbulo distal que pasa por el ángulo entre las arteriolas aferente y eferente y hace contacto. Las células epiteliales del túbulo distal que entran en contacto con las arteriolas son más densas que las otras células tubulares y reciben el nombre de mácula densa. Cada aparato yuxtaglomerular está formado por 3 tipos de células. Las células granulares, que son células diferenciadas del músculo liso situadas en la pared de las arteriolas y segregan renina. Otras son las células mesángicas o extraglomerulares, no tienen una función conocida, y otras son las células de la mácula densa y están en contacto con el componente vascular del aparato yuxtaglomerular y sus células contribuyen a controlar la secreción de renina y la velocidad de filtración glomerular, ¿no? Entonces, la lesión de los túbulos podría ser por sí misma producir oliguria, ya que los detritos tubulares pueden bloquear el flujo de orina y provocar un aumento de la presión intratubular, que reduciría aún más la filtración glomerular. Además del líquido de los túbulos deteriorados, puede pasar al intersticio con el consiguiente aumento de la presión intersticial y colapso de las paredes de los túbulos. Existen algunos datos que sugieren un efecto directo de las toxinas sobre el coeficiente de permeabilidad de la pared de los capilares y glomerulares. Las anomalías del metabolismo de los lípidos y las mitocondrias desempeñan importantes papeles fisiopatológicos en las lesiones renales asociadas con isquemia. En la isquemia renal experimental se activan las fosfolipasas mitocondriales y otras fosfolipasas celulares que determinan una elevación de ácidos grasos libres, los cuales no pueden ser metabolizados eficazmente. Este hecho puede desacoplar la fosforilación oxidativa mitocondrial, con posible inhibición de sodio, potasio, ATPasa de las membranas plasmáticas. La isquemia renal produce disminución de ATP, lo cual dificulta la transformación de ácidos grasos en fosfolípidos de la membrana. Los procesos de transporte activos responsables de la salida de calcio de las células y el mantenimiento de las concentraciones celulares de sodio y potasio, el aumento de calcio en el citosol activa las fosfolipasas y altera el citoesqueleto celular, eventos que culminan en necrosis celular y disfunción tisular. Las lesiones tisulares son reversibles si el grado de necrosis es bajo y los agentes causantes detienen su progresión. En resumen, ¿qué podemos decir? Que se distinguen 3 mecanismos de producción o mantenimiento de la necrosis tubular aguda. Uno, por ejemplo, la pérdida de la permeabilidad glomerular por disminución del coeficiente de ultrafiltrado de capilar glomerular. Otra, la disminución del flujo plasmático renal por alteraciones hemodinámicas que condicionan a un descenso de la presión de filtración en el capilar glomerular. Y otra, la obstrucción de las células tubulares por cilindros que aumentan la presión intratubular con la consecuente decremento del filtrado glomerular. Entonces existe una gran discordia entre la gravedad clínica y los hallazgos histológicos observados en los enfermos con necrosis tubular aguda, clínicamente severa en los que no se aprecia lesiones. Estas discrepancias pueden justificarse por varias razones. Las causas de la necrosis tubular aguda son muchas y pueden existir diferencias de expresión entre las mismas. En ocasiones, lesiones ultramicroscópicas frecuentes y extensas de necrosis tubular aguda nefrotóxica podrían justificar esas discrepancias por pasar desapercibidas si no se realiza un estudio de microscopía electrónica oportunamente. Las lesiones histológicas varían en el tiempo y la biopsia puede llevarse a cabo cuando las mismas han podido desaparecer. Una biopsia renal poco representativa. Un mismo enfermo puede sufrir agresiones renales diferentes o repetidas. Y entre las causas tenemos aquí la lesión tubular aguda, ¿no?
Aquí hay isquemia, o sea, puede ser un estado prerrenal prolongado o grave, por ejemplo, una cirugía, una hemorragia, una obstrucción arterial o venosa, los AINES también están metidos acá, la ciclosporina, tracolimos también, y un antimicótico que se utiliza mucho para tratar la lesmania, como es la anfotericina B. Por eso que ese medicamento tiene que darse en hospitalización. También toxinas, un medicamento que hay que tener mucho cuidado, por eso cuando vemos que tiene creatinina elevada, no podemos dar aminoglucósidos. También anfotericina B, ¿no? Foscarnet, etinglicol, ¿no? Hemoglobina, por ejemplo, en casos que hay hemoglobinuria, mioglobina, o sea, una mioglobinuria, ifosfamida, metales pesados, metotrexate, agentes de contraste radiopaco. Para veces nosotros, para utilizar un contraste, por ejemplo, tenemos que utilizar por ejemplo, una tomografía de cerebro, pedirle al pacientito cuánto está la creatinina para poder ponerle el contraste, si no vamos a dañar su riñón, ¿no? Y también la estreptozotocina. Otra es la glomerulonefritis aguda. La glomerulonefritis aguda, por ejemplo, asociada a ANCA, ¿no? La glomerulonefritis con semilunas, la proteítis nudosa, la granulomatosis de Wegener, la glomerulonefritis post anticuerpos, como hemos visto ahí en la fibromática, también aquí se mete, síndrome de Guth-Pasteur, inmunocomplejos, glomerulonefritis lúpica, la glomerulonefritis postinfecciosa y la glomerulonefritis crioglobulinémica. En la nefritis tubulointersticial aguda, podemos mencionar la reacción a fármacos, por ejemplo, los beta-lactámicos, también los AINES, las sulfamidas, la ciprofloxacina, los diuréticos tiacídicos, la furosemida, simetirina, la fenitoína, el halopurinol, pielonefritis y necrosis papilar. En la nefropatía vascular aguda tenemos las famosas vasculitis, ¿no? Ahora en esta pandemia, por ejemplo, se está, se está viendo que hay vasculitis, ¿no? Sobre todo esas enfermedades que tienen los niños cuando hay el COVID es por vasculitis, ¿no? Por el COVID-19, ¿no? También la hipertensión maligna, microangiopatías trombóticas, esclerosis sistémica, aterotrombolia, y en las enfermedades infiltrativas, como por ejemplo una linfoma, los sarcoidosis y las leucemias, ¿no? Y en las postrenales, generalmente es originada por obstrucción intrínseca o extrínseca de la vía urinaria, por procesos litiásicos, ¿no? Una persona que no toma agua, ¿no? Una persona que toma agua, como decían en sentido figurado, 20 litros de agua al día, nunca sufrirá de cálculos renales. Pero una persona que no toma agua, pobre riñón, ¿no? Muchos de sus pacientes están formando diálisis, que son 2 millones de peruanos más o menos, no toman agua, por eso se extinguen. Y ahora, incluso, como le decía un colega en España, decía, tomen agua para este coronavirus, ¿no? El 95% se puede salvar o se están salvando si toman agua. El 5% nomás se complica, pero el agua ayuda, pues. Persona que se deshidrata, como han visto, no toma agua, se destruyen las células, ¿no? Entonces, en este caso, litiasis, ¿no? Procesos inflamatorios, infecciosos, si no toman agua, incrementan la litiasis, ¿no? También los neoplásicos, que impiden la excreción urinaria. Anatómicamente han de estar localizados a la altura de la uretra, vejiga o retroperitoneo para que se afecten ambos riñones y se produzcan el fracaso renal agudo. Ocasionalmente alteraciones del sistema nervioso autónomo, ¿no? En especial neuropatía diabética o uso de anticolinérgicos pueden ocasionar obstrucción urinaria aguda. Fisiopatológicamente podemos observar dos fases aquí, ¿no? La fase transitoria de vasodilatación renal y aumento del flujo sanguíneo renal mediada por prostaglandinas que intentan vencer la presión hidrostática del espacio urinario, aumentada como consecuencia de la obstrucción. Si ello no se logra, evoluciona a una segunda fase. Y la otra es la fase de descenso del flujo sanguíneo renal y del filtrado glomerular como consecuencia
de la acción vasoconstrictora del tromboxano A y la angiotensina 2 si la obstrucción se soluciona antes de producir daños estructurales irreparables. El flujo sanguíneo renal y el filtrado glomerular se corrigen, ¿no? Y dentro de las causas vemos aquí la precipitación tubular. Aquí tenemos, por ejemplo, el ácido úrico, una lisis tumoral, ¿no? Las sulfamidas, el tiantereno, el aciclovir, son antivirales, ¿no? Y dinavir, el metotrexate que lo utilizamos para problemas antineoplásicos, oxalato de calcio, ingesta de etilenglicol, proteína del mieloma y la mioglobina. En la obstrucción ureteral intrínseca, cálculos, coágulos, tejido renal esfacelado, bolas de hongos, edema, cáncer, defectos congénitos. Y en las extrínsecas, ahí vemos el cáncer, la fibrosis retroperitoneal, traumatismo del uréter durante una cirugía o lesión de alto impacto. Y en la obstrucción de la vejiga, ¿no? Mecánica, la hiperplasia prostática benigna, ¿no? Como la hipertrofia benigna, grado 2, grado 3, grado 4, produce una obstrucción que produce un reflujo, ¿no? Renoureteral, puede producir una nefrosis, hasta una insuficiencia renal, postrenal. Cáncer de próstata también, la estenosis uretral, fimosis, la parafimosis, las válvulas uretrales, la obstrucción de una sonda urinaria permanente, ¿no? La neurogénica, por ejemplo, por fármacos anticolinérgicos y lesión de la motoneurona superior e inferior, ¿no? Y finalmente veamos, como siempre, un caso clínico, ¿no? Para cerrar este capítulo. Se trata pues de un pacientito varón de 42 años de edad, sin antecedentes heredofamiliares de importancia, de escolaridad primaria terminada, de ocupación pintor, sin otros antecedentes relevantes para su padecimiento actual. Su condición inició 2 horas antes de su ingreso a urgencias mientras realizaba trabajos de pintura cerca de cables de luz de alta tensión. Por eso los que pintan, los albañiles, tienen que tener mucho cuidado donde están refraccionando, porque hay cables de luz de alta tensión, como en este caso. Entonces, los cuales al hacer contacto con el objeto metálico que empleaba este trabajador como extensión para pintar un muro, le ocasiona lesión tipo quemadura en mano derecha, con salida en ambas piernas, provocando quemaduras de segundo y tercer grado a ese nivel. Se inició manejo con reanimación hídrica considerando su estado como gran quemado. Sin embargo, al requerir monitoreo estrecho, se solicitó su ingreso a terapia intensiva. El paciente se mantuvo con sintomatología de debilidad generalizada, mialgias y sensibilidad muscular, además de intenso dolor en los sitios de entrada y salida de las quemaduras. Neurológicamente se encuentra íntegro con glauco de 15, mucosas secas, ventilación acidótica, polisnéico sin compromiso ventilatorio. Los segmentos pulmonares se encuentran con adecuada entrada y salida de aire sin estertores ni sibilancias. A nivel del área cardíaca se registra taquicardia sinusal hasta 115 latidos por minuto. No se ocultaron soplos ni otros fenómenos nominalmente. Se mantuvo estable sin apoyo de inotrópicos ni vasopresores. A nivel digestivo se mantuvo con peristalsis presente sin datos de urgencia abdominal, los flujos urinarios bajos, orina de coloración parduzca microscópicamente. A las extremidades con lesiones de entrada y salida, conservando pulsos sincrónicos. Se realizaron exámenes de laboratorio, los cuales muestran una hemoglobina de 7, hematocrito 52, plaquetas 442.000, leucocitos 8.9, una leucocitosis, glucosa 164, ura 32 y creatinina 2.9, creatinsinasa 4.500, ¿no? TGO 28, TGP 30, DHL 480, sodio 52 por 1150 por minuto, potasio 5.5, cloro 102. El electrocardiograma mostró presencia de extrasístoles ventriculares sin otras alteraciones del ritmo ni datos de lesión
isquemia o infarto. Se le hace su examen general de orina y se reportó la presencia de cilindros y hemoglobina. El examen de mioglobina sérica y urinaria fue positivo. Se manejó con antibiótico-terapia, hemorreológicos y heparinas de bajo peso molecular, además de aporte hídrico. El paciente evoluciona de forma satisfactoria sin complicaciones, por lo que egresa para continuar su manejo en cirugía plástica y reconstructiva en las zonas de entrada y salida de la descarga eléctrica. Veamos a ver de qué se trata esto. Entonces, es un caso clínico que corresponde a un paciente que desarrolla falla renal aguda, secundaria a una quemadura por corriente eléctrica, pues, ¿no? Y aquí viene la pregunta que nos dice, ¿y qué es una insuficiencia renal aguda? Es un síndrome, ¿no? Caracterizado por la caída rápida de tasa de filtración glomerular que se manifiesta clínicamente como un aumento brusco y sostenido de la urea y la creatinina, el cual tiene consecuencias mortales que influyen sobre la carga de volumen, hipercalcemia y acidosis metabólica. El diagnóstico rápido con su oportuno tratamiento puede prevenir la pérdida irreversible de las nefronas. Un consenso general definió la insuficiencia renal aguda como el incremento del doble del valor normal de la creatinina sérica o la caída por debajo del 50% de la filtración glomerular. Asimismo, se toma en cuenta el gasto cardíaco por debajo de 0.5 mililitros por kilo por hora durante un periodo de 12 horas. Si hacemos otra pregunta en este caso, por ejemplo, ¿cuál es la causa particular que ocasionó en que fallase este riñoncito en forma aguda? La causa principal es la rabdomiólisis. Literalmente se refiere a la destrucción de la línea muscular esquelética por la electrocución que ha tenido, ¿no? La cual se caracteriza por la fuga del contenido celular muscular, incluyendo electrolitos, mioglobina y otras proteínas sarcoplasmáticas, quinasa, aldolasa, lactato, deshidrogenasa, alanina, aminotransferasa y aspartato aminotransferasa, ¿no? Eso pasó a la circulación. Entonces, la necrosis masiva, de la cual se manifiesta como debilidad de las extremidades, mialgias, edema y comúnmente hematuria macroscópica sin pigmentación, es el denominador común tanto de la rabdomiólisis traumática como de la no traumática, ¿no? Entonces aquí, dentro de este mismo caso, valga la redundancia, viene una pregunta, porque es bueno saber también ¿cuál es la clasificación más utilizada? Estamos hablando de una insuficiencia renal aguda, ¿no? La insuficiencia renal aguda es de etiología multifactorial, por lo que una de las clasificaciones se basa en el funcionamiento del renal, el cual requiere perfusión sanguínea adecuada, integridad del parénquima renal y la permeabilidad de las vías excretoras, ¿no? Dependiendo del sitio de la lesión. Entonces hablaremos nuevamente de tres cosas: la hiperazoemia perrenal, la hiperazoemia renal intrínseca y la hiperazoemia posrenal, o sea, lo que hemos revisado en la teoría. Pero un pequeño repaso, por ejemplo, la perrenal, diríamos en este caso, asociándolo a este caso, es la forma más común de insuficiencia renal aguda, corresponde al 50% de los casos de insuficiencia renal aguda y se debe a la hipoperfusión renal leve o moderada, y se corrige rápidamente con una adecuada restauración del flujo renal y a la presión de ultrafiltración glomerular. Agua. Si el paciente, a veces cuando vemos la creatinina y hacemos la asociación, agua a la vena, pues, para que no se vaya a UCI, ¿no? La 2, la hiperazoemia renal intrínseca, corresponde al 40% de causas de insuficiencia renal aguda. Esta forma puede complicar numerosos trastornos que afectan al parénquima renal desde una óptica clínico-patológica. Las causas de insuficiencia renal aguda parenquimatosa intrínseca se dividen en patología de grandes vasos, compromiso de microcirculación renal y glomérulos, falla renal aguda isquémica o nefrotóxica y las enfermedades túbulo-intersticiales. En la mayoría de los casos, los elementos desencadenantes son la isquemia y las nefrotoxinas, las cuales clásicamente inducen a necrosis tubular aguda, como hemos mencionado. En general, los términos de necrosis tubular aguda o insuficiencia renal aguda se pueden utilizar en forma intercambiable, pero el 20 a 30% de los pacientes con insuficiencia renal aguda isquémica o nefrotóxica no tienen evidencia clínica, pero pueden encontrarse cilindros granulares
y, o tubulares celulares, que nos ayuda mucho al examen de orina, ¿no? Y morfología y necrosis tubular aguda. Y la tercera, la hiperalbuminemia renal. La insuficiencia renal por renal o insuficiencia renal obstructiva es la causa más frecuente de insuficiencia renal aguda y puede resultar de la obstrucción intraluminal o extraluminal. En cualquier sitio desde el inicio del sistema colector hasta la punta de la uretra. Normalmente la orina es isotónica, relativamente elevada en sodio, aunque el examen de sedimento de orina puede ofrecer pistas para la etiología de la obstrucción. Dicha obstrucción podría no existir. En general, la obstrucción ureteral bilateral progresará a insuficiencia renal manifiesta. Y otra pregunta, ¿qué características distinguen a la insuficiencia renal aguda de la crónica? Acá ya no vamos a adelantar a la siguiente clase. Cuando un paciente presenta creatinina excesiva, tiempo después del inicio de insuficiencia renal aguda, esta distinción puede no ser tan simple. En otras palabras, cuando la creatinina sérica es ya muy alta, 10 miligramos por decirlo o mayor, a veces no puede aumentar más, ahí nomás se queda, ¿no? Como regla general es más probable que la insuficiencia renal crónica esté asociada a anemia hipocrónica y hipocalcemia, ¿no? La producción normal de orina y los riñones pequeños valorados por ecografía en comparación con la insuficiencia renal aguda. La mayoría de los nefrólogos están pues de acuerdo en que si los riñones son de tamaño normal, además de la ecografía, se realiza una biopsia renal para llegar al diagnóstico. Y aquí nos viene una pregunta. Una radiomiólisis porque se quemó el paciente, se electrocutó. ¿Y qué causa la radiomiólisis? Las diferentes causas se agrupan en tabla en varias patologías que vemos son por grupos etiológicos. Una vía común que es el aumento de las demandas celulares, el nivel mitocondrial. O sea, hay una serie de causas, diríamos, para hacerlo más didáctico. Por ejemplo, veamos las causas físicas, ¿no? Por ejemplo, un trauma, la compresión, la oclusión o hipoperfusión de los vasos musculares, coladas, o sea, ejercicio excesivo de los músculos. ¿Ya? Entonces, un ejercicio excesivo también hace daño, pues, ¿no? La corriente eléctrica, como en este caso, la hipertermia también produce radiomiólisis, ¿no? Por eso no es bueno tener temperaturas muy altas, porque el paciente puede convulsionar. Fuera de la radiomiólisis que puede producir un taponamiento cardíaco, una insuficiencia renal, ¿no? Y las causas no físicas, que pueden ser, por ejemplo, miopáticas o metabólicas, por ejemplo, la enfermedad de Merck, la deficiencia mitocondrial de la enzima de la cadena respiratoria, deficiencia de carnitina o palmitol transferasa, deficiencia de fructoquinasa, drogas o toxinas, por ejemplo, como que los medicamentos antimaláricos, como estamos utilizando ahora la hidroxicloroquina, ¿no? Entonces, a veces, por ejemplo, un colega de Iquitos era, ya estoy en 55 días, no me ha dado nada, pero se estaba tomando su hidroxicloroquina, porque la hidroxicloroquina evita que el virus entre pues, al ser humano, al pulmón, o sea, lo detiene, ¿no? Eso se ha demostrado en placas, en el laboratorio, donde se puso estos medicamentos y se vio que el virus no entraba. Entonces este colega pues se tomaba, no me ha dado, no me ha dado, pero tanto tomar también puede terminar con un problema de insuficiencia renal, ¿no? Hasta que al final le dio, pues dice que en Iquitos hay ya el 71% y hay inmunidad de rebaño, ¿no? De 100 personas, 71 tienen coronavirus, ¿no? Pues parece que ya le dio al colega, pues ya también tanto antimalárico que estaba tomando, pues riesgo de producir insuficiencia renal. Entonces hay que producir dosis adecuadas, ¿no? También la colchicina, que se utiliza también para la gota, ¿no? Los corticosteroides también pueden producir una radiomiólisis. Personas que toman mucho tiempo, no es cuestión de tomar así por así nomás. No teniendo algún problema renal, ¿no? Los fibratos, inhibidores de la MAG coenzima A reductasa, la isoniazida, que es un medicamento que lo utilizamos para la tuberculosis, ¿no? La acidobudina, ¿no? Cuando uno abusa de drogas, por ejemplo, ¿qué droga? El alcohol, pues, ¿no? El alcohol hace daño, ¿no? Esto que saca mucho impuesto de vida acá en Puno, no sé si ahora que estamos en cuarentena, todos los días hay su fiestita. Ahora pues con esta pandemia creo que habrá bajado, pero el alcohol produce daño renal. Claro, un aperitivo podría estar bien, pero incluso hasta hay reportes que tomar puede producir cáncer de mama, entonces
bueno, una cantidad de tipo aperitivo podría ser, pero una cantidad que no es adecuada puede producir, pues, rabdomiolisis, ¿no? Y producir un problema renal. La heroína también. Toxinas, a veces los venenos de serpientes, insectos, ¿no? Infecciones, entre las infecciones, por ejemplo, una infección local o invasión muscular, infecciones sistémicas, un síndrome de shock tóxico, ¿no? Por legionela, tularemia, malaria, gripe, VIH, herpes virus, coxsackie virus, salmonelosis, ¿no? Hay anomalías de los electrolitos. Todo esto puede producir una rabdomiólisis y puede terminar produciendo una insuficiencia renal aguda. Otra pregunta sería, ¿cuáles son los síntomas y signos en presencia de rabdomiólisis? La presentación clásica de rabdomiólisis depende pues, de la causa. Consiste, por ejemplo, el paciente viene con dolor, ¿no? Mialgia, una mialgia, ¿no? Cuando el paciente viene con dolores musculares, hay que estar evaluando eso, no vaya a ser que tenga una rabdomiolisis, después tiene problema renal, ¿de dónde es? ¿Cómo se hace la evaluación clínica? Y eso van a ir acrecentando, conociendo ahora que van a ir a semiología el próximo semestre, ¿no? Además de la coloración parduzca de los fluidos urinarios, aunque no siempre sea visible, sin embargo, ante el antecedente de compresión medular, perdón, compresión muscular, ¿no? Lesiones por machacamiento, es un accidente, el músculo está aplastado, digamos, se ha machacado, entre comillas, lesiones de tipo machacamiento, descarga eléctrica, como este caso, o también un ejercicio intenso, ¿no? Un pacientito con un ejercicio intenso y no orina, creatinina alta, solo ha hecho ejercicio intenso, se ha excedido, pues, ¿no? Puede dañar su riñón, ¿no? Y para el colmo no tomado, ¿no? Entonces, se deberá realizar un examen físico que demuestre la sensibilidad muscular, especialmente después de la reanimación hídrica y la perfusión muscular, además de las pruebas de laboratorio que confirmen daño muscular para realizar el diagnóstico. Para determinar la gravedad de la falla renal, se utiliza la clasificación de Rifle. ¿En qué consiste esta reclasificación? Toma en cuenta el porcentaje de filtración glomerular, el gasto urinario y los niveles séricos de creatinina, categorizando la insuficiencia como riesgo, daño, lesión, falla o pérdida de la función, ¿no? Y etapa final de la enfermedad renal, ¿no? ¿Cómo se diagnostica la insuficiencia renal aguda entonces? El diagnóstico de la insuficiencia renal aguda se debe realizar con cautela porque es posible observar un alza de nitrógeno ureico y de la creatinina o caída del débito urinario, ¿no? En forma aislada, en ausencia de falla renal, el nitrógeno ureico puede elevarse ante estados hipercatabólicos, el uso de esteroides, sangrado intestinal o depresión de volumen intravascular. Puede existir una creatinemia elevada después de la ingesta de carne, en sujetos con gran desarrollo muscular o frente a una lesión muscular aguda. Por último, la carga de solutos diaria puede ser excretada a un volumen urinario menor de 400 mililitros. En condiciones de máxima concentración urinaria, si se reduce la ingesta de solutos como proteínas o sal. La insuficiencia renal aguda puede presentarse en individuos previamente sanos o en sujetos con daño renal previo, en los cuales se observa una nueva lesión a una reagudización de la falla renal. Muchas veces es posible sospechar que un daño renal crónico subyacente por los estigmas propios de insuficiencia renal crónica, como palidez de mucosa, piel pigmentada, neuropatía periférica o tamaño renal reducido. Sin embargo, en ocasiones solo es posible identificar el daño renal crónico reagudizado en forma retrospectiva, al estabilizarse la filtración glomerular en un punto intermedio. Entonces, los parámetros que definen la insuficiencia renal aguda son principalmente bioquímicos. Uno es aumento de la creatinina plasmática de 0,5 miligramos por decilitro sobre el nivel basal. Otro es aumento de la creatinina plasmática de 50% del valor basal. Y la otra, la reducción de la depuración de la creatinina al menos en 50%. Entonces, ¿qué factores se deben valorar en los pacientes con insuficiencia renal aguda? La valoración de los pacientes con insuficiencia renal aguda debe ser
un proceso escalonado que incluya la anamnesis exhaustiva. Ustedes ya van a llevar el próximo semestre la historia clínica, donde van a ver que la anamnesis es la parte más importante de la historia clínica. Y no es a veces tan fácil, porque si tienen un paciente que es diabético, que es hipertenso, que tiene insuficiencia renal aguda, que tiene cirrosis, que tiene 4, 5, 8, 10 patologías, imaginen, hagan una anamnesis de ahí, pues tiene conocimientos. Diferente cuando tiene una bronquitis, una neumonía, facilito y salen 2, 3 renglones en la anamnesis, pero a veces se complica, ¿no? Entonces, hay que hacer una anamnesis exhaustiva, su exploración física meticulosa y utilización secuencial de una serie de exámenes complementarios, ¿no? El volumen urinario, así como el examen general de la orina, son la primera y más fácil manera de iniciar la valoración. Por ejemplo, la presencia de proteinuria de 3 a 4 cruces, sugiere una enfermedad glomerular, ¿no? ¿Por qué? Porque el glomérulo no funciona, está filtrando proteína, una orina muy espumosa, no filtra, no retiene lo que debe retenerse, el filtros están muy grandes, ¿no? Mientras que la azoemia perrenal, por ejemplo, la obstrucción y la necrosis tubular aguda se asocian con proteinuria menor de 2 cruces. Cuando exista proteinuria se debe cuantificar en orina en 24 horas, ¿no? Si se colecta la orina en 24 horas y se centrifuga y se saca ahí cuánto de proteínas en 24 horas se tiene, ¿no? Si es superior a 3 gramos, ya se debe sospechar de una enfermedad glomerular, vascular o intersticial. Es importante conocer los niveles séricos del nitrógeno ureico, así como la creatinina. Sin embargo, se debe correlacionar su elevación ante el aumento de la creatinasa, que demostraría la presencia de rabdomiólisis o de hiperuricemia o hipercalcemia, que denotaría alguna causa maligna. La concentración de sodio urinario es otro elemento de diagnóstico importante. Cuando existe hipoperfusión renal por lesión tubular, el riñón puede retener sodio como resultado del incremento de la absorción proximal y distal de este electrolito, siendo una respuesta renal apropiada a la disminución del volumen intravascular efectivo. Habitualmente, la concentración de sodio urinario es baja, menor de 20 microlitros por litro. En la azoemia perrenal y la glomerulonefrita aguda, donde la función renal se encuentra preservada, ¿no? Y la fracción de excreción de sodio es menor al 1%. Si la insuficiencia renal aguda se asocia con enfermedad renal intrínseca, el sodio urinario es habitualmente menor, de 40 mililitros por litro, ¿no? Y la fracción de excreción de sodio mayor al 2%. Entonces, la fracción de excreción de sodio es importante. ¿Y cómo se calcula? Aunque esto ya lo van a revisar, pero bueno, la fracción de excreción de sodio representa el índice del aclaramiento de sodio en relación con la creatinina sérica. El sodio del filtrado glomerular es reabsorbido rápidamente en la insuficiencia renal prerrenal, en un intento por restablecer el volumen intravascular, lo cual no ocurre en la insuficiencia renal aguda en la que se encuentran lesionadas las células tubulares. Recordemos que el túbulo contorneado proximal es en donde se reabsorbe casi el 98% de todo el sodio filtrado. Entonces, en la insuficiencia renal aguda, la fracción de excreción renal será mayor al 1%. ¿Y cómo lo sacan? Entonces, ahí hay una pequeña formulita donde dice fracción de excreción de sodio igual, ¿no? Sodio urinario por creatinina sérica por 100, una raya, es un quebrado, ¿no? Y debajo, o sea, dividido entre sodio plasmático por creatinina urinaria, ¿no? Y sale un porcentaje. Entonces, si la insuficiencia renal aguda de esta fracción de excreción es mayor de 1%, entonces será insuficiencia renal aguda. Entonces es un dato que nos ayuda mucho. Entonces es importante dar seguimiento estrecho a la evolución de la insuficiencia renal aguda. ¿Cuáles son las fases de la evolución de esta enfermedad? ¿No? Podemos distinguir 5 fases o periodos evolutivos. Por ejemplo, un periodo inicial, un periodo de oliguria, un periodo de diuresis ineficaz, un periodo de diuresis eficaz, un periodo de recuperación. Veamos cada una de estas. Por ejemplo, el periodo inicial comprende desde el comienzo del padecimiento a la aparición de la oliguria.
El periodo de oliguria se caracteriza por la disminución de la diuresis por debajo de 400 mililitros por día y su duración es variable, aunque casi siempre menor a 3 semanas. En esta fase de incidencia de mortalidad es muy elevada, en parte debido a la uremia y en parte a la lesión fundamental causante. Y el periodo de diuresis ineficaz comprende desde que la diuresis supere 400 mililitros al día hasta el momento en que la urea en la sangre alcanza su máximo nivel antes de iniciar el descenso. Y el periodo de diuresis eficaz comprende desde la elevación máxima de la urea en la sangre hasta que se normaliza. A pesar de que la concentración de la urea en la sangre está dentro de la normalidad, la tasa de filtración glomerular no ha alcanzado sus valores normales y con frecuencia se detecta alteraciones en la función tubular. Esta fase no suele prolongarse más allá de 3 semanas. Y finalmente, la duración de la fase de recuperación es más variable y puede oscilar entre 8 semanas y varios meses. El grado de recuperación de la función renal difiere de unos enfermos a otros, ¿no? Bien, entonces hemos terminado la clase, ¿no? Y ahora procederemos a que presenten su caso los 3 alumnos que les toca hacer, ¿no? A ver.